Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar su canal, Aprende Matemáticas México. Espero que todos se encuentren muy bien. En este video vamos a calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono y también la medida de los ángulos de un polígono regular. Primero recordemos qué es un polígono. Es una figura geométrica cerrada, limitada por 3 o más segmentos de recta, que vienen siendo sus lados. Un polígono puede ser irregular cuando sus lados son de diferentes medidas, y también tenemos un polígono regular cuando sus lados miden lo mismo. Tenemos uno de 5 lados, que es un pentágono, y uno de 6 lados, que es un hexágono. Los polígonos tienen tantos ángulos interiores y vértices como el número de sus lados. Aquí primero tenemos un pentágono, 5 lados, 5 ángulos, 5 vértices. Del lado derecho tenemos un hexágono, 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos. Vamos a escoger un vértice de cada uno de los polígonos y vamos a trazar sus diagonales. Observamos que en la primera figura, que es de 5 lados, se formaron 3 ángulos interiores al polígono, y en el polígono de 6 lados se formaron 4 triángulos. Esto quiere decir que en un polígono de n lados se forman n-2 triángulos interiores. Aquí no importa que sea irregular o sea regular. Y además vamos a recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si nosotros queremos calcular los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de un polígono, vamos a tener que la suma tanto de A más B más C más D más E más F va a ser igual a n-2 por 180 grados. n-2 es el número de triángulos interiores que se forma dentro del polígono y lo multiplicamos por 180 grados porque cada uno de los triángulos, la suma de sus ángulos es de 180 grados. Y así conocemos la suma de los ángulos interiores de un polígono, tanto para los regulares como para los irregulares. Y si deseamos conocer cuánto mide uno de sus ángulos, entonces tenemos la suma entre el número de lados, porque ya sabemos que tiene tantos ángulos como número de lados. Ahora, esta última fórmula es exclusivamente para los polígonos regulares porque sus ángulos miden lo mismo, no así para los polígonos irregulares, porque ahí todos sus ángulos generalmente miden diferente y por lo de ahí tendríamos que medir cada uno de sus ángulos para conocer cuánto miden. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un hexágono, en el hexágono se forman 4 triángulos, por lo tanto la suma que es n-2 por 180 sería 4, que es n-2 porque como tiene 6 lados, 6 menos 2 es 4 por 180 grados, nos da un total de 720 grados. Esto quiere decir que la suma de los ángulos interiores de un hexágono es igual a 720 grados. Y si queremos conocer cuánto mide cada uno de sus ángulos, como todos miden lo mismo, lo que vamos a hacer es dividir la suma entre entre el número de lados. Nos da que el ángulo interior de un hexágono es de 120 grados. Recordemos que esto es exclusivo, esta última fórmula, para los polígonos regulares porque todos sus lados miden lo mismo. Vamos a pasar a ver otro ejemplo. Tenemos un octágono. El octágono tiene 8 lados, por lo tanto va a tener 8 menos 2, 6 triángulos interiores. 6 por 180 grados nos da un total de 1080 grados. Eso es lo que mide la suma de sus ángulos interiores. Y ahora sí vamos a calcular
cuánto mide cada uno de sus lados, pues vamos a dividir 1080 entre 8, que son el número de lados, el número de ángulos, y nos da un total de 135 grados. Un ángulo de un octágono mide 135 grados. Los polígonos también tienen ángulos externos y también podemos calcular la suma de sus ángulos externos. Eso lo podemos ver en otro video. Por el momento, pues espero contar con su visita en el próximo video y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba si ha sido de su utilidad. Y nos estamos escuchando en el próximo.